Bueno, sí, son dos capítulos que tratan sobre un trabajo que estamos realizando entre algunos compañeros desde una visión peronista con respecto a ciertos aconteceres históricos. En ese caso es la formación de Estados Unidos, pero no es el único, porque analizamos varios casos. En todo caso, lo que un poco esta noche les quiero exponer es la metodología que empleamos. Bien. La metodología en cuanto a forma de trabajar y visualizar ciertos procesos históricos. Ahí ustedes pueden visualizar el mapa de Norteamérica, que no es solamente aparece más Canadá que Estados Unidos, porque sí, gran parte del continente norteamericano es Canadá, o sea, el reino inglés. Muchos se sorprenden cuando le decimos, miren, Canadá es Commonwealth. Dentro del Senado de Canadá, para que ustedes se den una idea, hay dos representantes de la corona británica, o sea, son una parte de la Commonwealth, que es una parte extendida del antiguo imperio inglés. Ahora le cambiaron de nombre. En fin, como hacen siempre estos señores, le cambian el nombre a las cosas para que le perdamos el rumbo en la historia y se esconden bajo las alfombras. Pero no es el tema nuestro exactamente ese hoy, sino más bien, como dije, la metodología con que revisamos un poco los procesos históricos, desde el peronismo. Y ahí quiero rescatar las principales variables a las que les prestamos atención o creemos que se debería prestar atención. Entre ellas, hay un factor importante y geográfico, por eso el mapa, ¿no? El geográfico es una situación territorial, es donde los pueblos se integran, es donde los pueblos se realizan, es donde los pueblos se definen como reinos, naciones o imperios. Y la geografía obviamente los determina. No es lo mismo tener acceso al mar o no tenerlo. Tener acceso a un río, a un lago, es decir, tener agua o no tenerla. En determinadas circunstancias, como en el Imperio Incaico, conviene estar elevado en vez de estar en la costa. Según los momentos de la geografía, según los momentos que transcurre la creación del Señor, es conveniente una geografía u otra. Entonces es una variable determinante y a contemplar y que siempre se debe tener en cuenta. Otro fenómeno es desde ya el económico. Ahí hay variables sustantivas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta es la creación de la riqueza, es la producción. Ustedes siempre van a escuchar hablar a los economistas de oferta y demanda, y en realidad lo que tendrían que hablar es de producción y compras. Es decir, lo que los economistas señalamos normalmente como oferta es la capacidad de producción de un pueblo. Y acá hay dos factores determinantes, la energía y los alimentos. Y también tiene que ver con la variable anterior, que es la geografía, porque los alimentos no es lo mismo producirlos en tierras negras como en Ucrania, o las veras del Nilo, o el Éufrates y el Tigris, o la pampa húmeda, que producirlas en el desierto del Sahara.
el desierto del Sahara tienen petróleo, es decir, tienen energía, pero no tienen tierras negras. Eso es por el lado de la oferta, pero luego tienen que tener a quién se la venden, porque producir para vendérselo a nadie no es sinónimo de buena conducta. Con lo cual la demanda es importante y ahí el pueblo, los pueblos tienen un rol protagónico fundamental, porque ¿para qué producir si no hay pueblo a quien venderle? Y el pueblo, los pueblos, los seres humanos organizados, tienen un factor clave, que es la demanda y la escala, porque no es lo mismo producir para 10 millones que para 50, para 100 o para 1000 millones. No es lo mismo. Para producir para 10 millones, uno tiene que dividir los costos de los bienes que produce entre 10 millones, entre 100, lo divide entre 100 y entre 1000 entre 1000. Es mucho más barato producir para más cantidad de habitantes, en términos de costos fijos, que producir para 10. De ahí que lo que uno puede ver en la historia es que las formaciones donde los pueblos se han organizado en cantidad, los costos fijos se reducen. Costos fijos unitarios, es decir, costos por bienes producidos unitariamente, que no es igual que los costos variables. El costo fijo unitario es un concepto interesante. Uno diseña una máquina para producir 1000 unidades. Una máquina que puede funcionar en energía eléctrica, gas o a mano. Un barco, como en el Mediterráneo, podía circular 40 años. Ese barco lo tenían los romanos, o los anteriores a los romanos, los fenicios o los griegos, dividirlo por su vida útil. Bueno, este barco va a funcionar 10 años. Entonces, en 10 años ese barco puede circular entre las ciudades del este o el oeste del Mediterráneo y tiene que dejar tantas ganancias. Bueno, ese barco, al término de su vida útil, tiene que ser dividido por los años en que trabajó y por los días en que trabajó, y cada día al dueño del barco le costaba una X cantidad. Y lo tenía que deducir o quitar de sus costos. Si ese barco circulaba solamente entre 2 ciudades, era muy poco. Ahora, si circulaba entre 10, 15 o 20, la tasa de acumulación de ese barco por día, por mes, por año, era muy superior. A esto me refiero cuando digo los costos fijos. Y si había pueblos que comprasen cada 30 o 40 kilómetros o 50 dentro del Mediterráneo, el barco se pagaba solo, no cuando cumpliese sus 10 años, sino posiblemente al año o a los 2 años. Con lo cual daba una tasa de acumulación impresionante. Ahora bien, eso lo posibilitaba también la geografía del Mediterráneo. Y que tenían, por un lado, la capacidad de ofertas, es decir, de producir el barco, y por otro lado, la capacidad también de que existan varias ciudades en el Mediterráneo, asentamientos humanos, que compraban e intercambiaban bienes. Y eso facilitaba entonces la circulación o la posibilidad de la circunstancia de que el barco circulara por la costa este u oeste del Mediterráneo. Hasta que llegaba otro barco que veía con mayor posibilidad de acumulación de capital, robarle el barco al otro. Y usaba
¿por qué robárselo? ¿Por qué tomar el activo del otro? Bueno, por ejemplo, por una situación religiosa. Decían, estos no creen en este Dios, yo creo en mi Dios, y entonces le robo el barco porque tengo derecho. ¿Derecho a quién? Derecho divino. Bueno, ahí entramos en una variable, la religiosa, que crea ciertos principios y valores a las comunidades para organizarse. Las religiosas, bueno, habilitaban o no habilitaban a robarle o matar al otro en función de mi satisfacción privada. Y entonces la religión es desde ya también una parte como variable importantísima a tener en cuenta en cómo los pueblos se organizan o se han desarrollado a lo largo de la historia y de la humanidad. Y ahí vemos que gran parte de toda la historia de Occidente, nuestra historia, se ha desarrollado en conflictos entre tres religiones: los maometanos, la israelí o judía y la cristiana. Y todas son judío-cristianas. Es decir, esas tres vertientes que en los últimos 2000 años han generado guerras y persecuciones y matanzas, en realidad tienen el mismo origen: Medio Oriente. Aún hoy se están matando y creen en el mismo Dios. Es realmente a tener en cuenta. Incluso hasta casi han llegado a una situación de guerra nuclear. Entonces la variable religiosa, como tercera, la pongo, es importantísimo a tener en cuenta, porque grandes situaciones se han producido en nuestro mundo a partir de esta variable, y creo que siempre la tenemos que tener presente para estudiar las consecuencias de sus buenas y malas interpretaciones. Y desde ya una cuarta en la evolución del ser humano es la tecnológica. Y la tecnológica nos ha dado dos revoluciones industriales. Hoy estamos viviendo la tercera. En esas dos lo que mejora la tecnología es la capacidad de producción y del trabajo. Es decir, trabajando menos horas se produce mucho más. Y la tecnología, no estoy hablando de esta tecnología que también nos permite comunicarnos, sino la tecnología que permite hacer más fideos con menos horas de trabajo, o permite hacer más hoja con menos horas de trabajo, o con la misma cantidad de tierra. Y aquí un tema que con los compañeros hemos trabajado y desarrollado es un concepto sumamente importante, que son las tecnologías convenientes. Es decir, cada pueblo tiene que aplicar en su momento histórico de la tecnología desarrollada la que más le convenga para su proyecto de realización como pueblo en la nación y en el lugar geográfico que ocupa, es decir, el territorio. No cualquier tecnología es la más apta para ser utilizada en el desierto del Sahara o en la pampa húmeda. Es decir, en el desierto del Sahara tiene que ser una tecnología que me permita encontrar agua, mientras que en la pampa húmeda lo que me tiene que habilitar la tecnología es a producir más granos o cereales por hectárea. Es distinta. En todo caso es distinta, no es la misma, a eso me refiero. Por tanto hay que contemplarla. Es sumamente importante contemplarla. Luego, si tengo un mercado de 2 millones de autos por año, no es lo mismo así. No tengo un mercado de 150.000. Por eso Argentina produce o ensambla automóviles, lo mismo que Brasil, mucho menos, por supuesto,
pero el resto de países del continente los compran de China. No es lo mismo. Y China puede producir todos los autos que quiera porque los vende al resto del mundo, incluso eléctricos. Y finalmente están dos temas o dos variables centrales. Una es la filosófica, que nos lleva al segundo concepto o variable para analizar los temas históricos, que es de la complejidad. Porque mencioné solo 4 o 5 de las variables que creemos son importantes a tener en cuenta para analizar el proceso histórico, y nos lleva a esta quinta y sexta que podemos unir en una, es la filosofía en términos de la complejidad que ocupa o que supone contemplar las anteriores y algunas otras más. La complejidad en términos de que supone una interrelación entre todas ellas con los pueblos y el tiempo donde el mundo se va desarrollando. Ninguna es la sustantiva, no podemos decir que sea la económica, o que sea la geográfica, o que sea la religiosa, o que sea la tecnológica. De ninguna manera. Es en determinado tiempo, espacio, lugar, circunstancia histórica, donde alguna de ellas puede o no determinar el devenir de un pueblo o de una nación. Haciendo uso de esta metodología, hemos estudiado algunas formaciones nacionales y les queremos presentar a ustedes una de ellas. Les digo que desde ya no es la única, es una de las que estamos realizando y forma parte de un trabajo minucioso que estamos haciendo con el compañero Guillermo y otros compañeros, de la evolución de los pueblos y su organización y formación, que derivan en ciertas formas que hoy les llamamos estados-nación, países o bueno, póngale el nombre que cada uno se pone, porque Holanda, cuando yo era chico, se llamaba Holanda, ahora se llama Países Bajos. Pero bueno, es asunto de ellos. Son finalmente parte integrante de la corona británica. Pero no es el tema que vamos a ver, sino vamos a un poco repasar la formación de Estados Unidos. ¿Se me escucha? Perfecto. Ah, muy bueno. bien. Acá tenemos un primer mapa, pero tengo acá un micrófono. Se te escucha bien, Sergio. Sí, pero yo no veo el mapa. No se te ve porque tenés la cámara apagada, pero eso pensé que porque quizás la querías tener así. La querías tener así. Tenés que, No, avísame. la tenés que encender vos, la cámara. Ah, estoy. ¿Estoy o no? No, no se te ve. Yo tenía acá, no me di cuenta, pero tenía la cámara tachada en el abajo. Claro, tenés que cliquear la cámara. Ahí está, ahora sí, ahí se te ve. Sí, ya le había Ahí dado. está, ahí está. Ah, bueno. Ahora sí. Pero acá tengo en la pantalla el mapa. Sí, ¿lo ves? Sí, pero ese es el primer mapa. Necesito... Sí, pasamos, vamos pasando. Ah, bajá el mapa entonces. Es el mapa de Norteamérica. Como ven, la idea es que la mitad de Norteamérica, subir un poquito, subir un poco.
ahí está ajustado el La sistema. variable geográfica de la mitad de Norteamérica es, ven ustedes, en la mayor parte es Canadá. A su izquierda, en lo que vendría a ser el oeste, noroeste, está la parte más oriental, que Alaska, que parte de Estados Unidos, que se la compró Estados Unidos a Rusia en algún momento, y forma parte de Estados Unidos. Pero gran parte del continente es Canadá, que yo les comentaba, es parte de la Commonwealth, es decir, parte de la corona británica. Abajo está Estados Unidos y México. Y Estados Unidos, gran parte de su territorio, sobre todo el sur, se lo ganó en una guerra de 4 años a México. Se lo sacó. Bajamos el mapa. Esos son los ríos principales de Norteamérica. Como ven, el Mississippi es uno central y ahí existen, como en la pampa húmeda, tierras negras. Tierras negras que la importancia de las tierras negras que hace a la geografía es que la siembra por hectárea tiene una mayor productividad que otras, mucho más grande que otras en el mundo. Porque ustedes tienen una idea, solamente hay la mayor proporción de tierras negras en el mundo está en Ucrania. En Ucrania, ¿vieron donde hoy está la guerra? Bueno, ahí. En el río Kiev, a las márgenes de derecha e izquierda, sobre todo a la izquierda, del lado que está Ucrania a punto de desaparecer, están las mayores extensiones de tierras negras que tiene humus, mucho humus, y por tanto es muy barato sembrar y esa siembra genera enormes rendimientos. Y la tercera es en el río de la Plata. Pero además el valle del Mississippi permite entrar por ese río y casi, fíjense, navegar hasta el centro de Estados Unidos. Por tanto, ese tipo de ríos, como podría ser el río de la Plata aquí, o el Amazonas, o el río Nilo, y muchos otros, son parte fundamental. Son parte fundamental a la geografía por no solamente la capacidad de irrigar, de disponer de agua, sino también por la capacidad de comunicarse. Piensen ustedes que durante siglos el hombre no tenía autos, no tenía camiones, no tenía... Simplemente la mejor forma de ir de un lugar a otro era por los mares, los océanos, y para ingresar a los territorios continentales, los ríos. Por eso pusimos este mapa. ¿Bajamos? Bueno, sí, acá tenemos entonces otro mapa interesante. Observen ustedes que Estados Unidos, en el siglo XVIII, antes de su independencia, lo que ustedes ven en este mapa, que está en rojo, en el este, son el territorio que ocupaban las 13 colonias británicas en ese momento. Observen
toda la parte azul, en realidad eran la parte azul, como decía, eran más bien organizaciones de aborígenes locales, nómadas y muy ligados al Imperio Británico. Todas ellas, prácticamente todas, vinculadas a la corona inglesa. Este es un tema que hay que tener en cuenta, porque los británicos querían armar un reino dependiente de la Commonwealth. Es decir, lo que hoy es Canadá, bajarlo hacia el centro de Estados Unidos. Por supuesto, como vamos a ver, no se lo permitieron. Las 13 colonias estaban prácticamente asentadas en el lado este del continente. Seguimos bajando el mapa. Compañero. Ahí están las 13 colonias. 13 colonias que eran realmente 13 estados, donde cada una de ellas con su... Les voy a contar una anécdota que está ahí en el archivo, después el compañero se los pasa, pero tuvieron su primer, entre esas 13, hubo una que era comunista. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Es la que se llama Pensilvania. Pensilvania era un estado, el estado de Pence. Pence era el hijo de un noble inglés, cuyo padre había sido un asesor del rey Carlos II de Inglaterra, y al que el rey le debía mucho dinero. El rey, como no le podía pagar, después de meterlo preso varias veces y sacarlo, le dijo, bueno, tomá, te pago con un estado, allá en las colonias, y le dio toda esa tierra, que ustedes ven, que se llama Pensilvania, es decir, estado de Pence. Entonces, bueno, ese Pence murió, y el hijo, que era un intelectual, un ideólogo, dijo, bueno, yo quiero hacer acá, en ese estado, quiero hacer el sueño ideal, un lugar donde la gente viva bien, organizadamente, y se salió del esquema británico de ese momento, que estaban peleando con los españoles y con los franceses. Y armó un estado donde las mujeres podían votar, imagínense, las mujeres podían votar en esa época. Bueno, y armó un estado con derechos humanos y con Pensilvania. Y obviamente Pensilvania, el estado de Pence, de ahí el nombre. Bueno, tuvo varios fracasos, varios problemas, pero la propiedad, por ejemplo, la propiedad era común, salvo algunas circunstancias. Entonces, tiene su historia. Cada uno de esos estados tiene su propia historia. Ahora, los de más al sur, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, encontraron un método, digamos, más adecuado a la época y al imperio inglés, que era traer esclavos de África, sembrar azúcar, tabaco y otras producciones con mano de obra esclava y vendérselas al imperio. Más al norte, los estados de Massachusetts y Nueva Hampshire o Connecticut, como ustedes ven ahí, eran más laboriosos y trabajadores, industrialistas, y fueron desarrollando su producción en función de aplicar sus tecnologías convenientes, que no eran convenientes al imperio de la época, que era el imperio inglés y la corona. Esto lo llevó, podemos ir bajando, vamos bajando con el mapa.
Esto lo llevó, obviamente, a un conflicto o a ser partícipes de un conflicto que mucha gente, historiadores a veces, no lo mencionan adecuadamente, que fue una guerra mundial. Se llama la Guerra de los 7 Años, en donde Francia, Inglaterra, esto es muy anterior, estamos en el siglo XVIII, es decir, 1700 y pico, donde se disputan. Podemos bajar al siguiente mapa, esto es más o menos lo mismo visto en el contexto. Ahí. Lo que ustedes ven en el centro, la guerra, yo me refería a la guerra de los 7 años. La guerra de los 7 años es Inglaterra buscando tener, y ya constituida como imperio, tratando de derrotar al imperio español, que era el imperio más grande de ese siglo, y Francia. Esas tres potencias entran en un conflicto que en los libros está como la Guerra de los 7 Años, pero fue realmente una guerra mundial. Se peleó desde Oriente hasta Occidente, a lo largo de todo el mundo global. Obviamente España perdió en esa guerra. Inglaterra salió victoriosa y se conformó en el primer imperio mundial. Pero en Estados Unidos tuvo la oportunidad, esos 13 estados que vimos ahí, se dieron cuenta que tenían la posibilidad de ser independientes. Y entonces fueron a la guerra, como es parte de la historia de la humanidad, la guerra, fueron a la guerra para independizarse política, económica y religiosamente de la corona inglesa. Bajamos en el mapa. Fíjense ustedes que aún en la conclusión de la Guerra de los 7 Años, todavía estaba Estados Unidos, logra, después de varias guerras con Inglaterra, la parte rosada. Aún la parte de Luisiana y todo el ingreso del Mississippi era francés. Y la parte más del oeste seguía perteneciendo al Imperio Español, que las 13 colonias se lo respetaban a franceses y españoles porque los habían ayudado en su guerra de independencia contra la corona inglesa. Bajamos en el mapa. Bueno, seguimos bajando. Eso es lo que, perdón, sube un poquito, sube un poco. Mirá, ahí la parte blanca es todo lo que pierde México, eso eran territorios no mexicanos, eran territorios del imperio hispanoamericano, que después que terminan las 13 colonias su guerra, van a apropiarse de eso, de esa parte, pero eso es otra parte de la historia. Seguimos bajando. El siguiente documento. Entramos al... Ahí bueno, lo abrimos, ahí lo abrimos, Sergio, al siguiente. Lo que... Esto es simplemente una rápida... Ahí está el siguiente documento. ¿Ese? Sí. No. ¿Qué es eso? Me parece que te equivocaste. No importa. Bueno. No importa, vamos a terminar el
el concepto Sí, de las variables. Dijimos, estaba la variable geográfica, la variable económica, la variable religiosa, tecnológica, la filosofía, y en todas ellas hacen una situación de complejidad que los pueblos deben resolver en determinada situación y momento del tiempo para constituirse como tales, como pueblo, como nación, como imperio. Bien, las 13 colonias, que acabamos de repasar muy brevemente y rápidamente, el devenir. Dijimos que las del norte, laboriosas e industrialistas, acumulaban el capital, producían bienes y se los vendían y compraban, mientras que las del sur estaban triangulando con la corona inglesa, vendiendo trabajo barato y esclavo de tierras bien productivas, y que para los ingleses en ese momento de lucha con franceses y españoles era importante tener esa forma de acumulación del capital que les proveía de bienes y calorías y proteínas, y negocios que fructificaban la existencia del imperio inglés. Esto era una contradicción para las 13 colonias, muy fuerte porque en el norte la visión religiosa, económica, geográfica y su capacidad de organización no tenía nada que ver con las del sur. Las del sur estaban muy vinculadas a los intereses de la corona, en tanto negocios, en tanto política, y también en la realización de esos pueblos y su orden institucional, es decir, la esclavitud. La esclavitud les permitía hacer rendir esas tierras al servicio de la corona británica. Las del norte no. Y por eso entran en una primera guerra, una guerra que se extiende y aún tiene hasta el día de hoy sus circunstancias. Los del norte son productivistas, dijimos, industrialistas. Tomaron la tecnología que les convenía en la época y dijeron, no vamos a estar de acuerdo con este sistema que no les convenía. Se organizaron y fueron a la guerra, una guerra sumamente cruenta y fatal, porque murió mucha gente, la propiedad privada dejó de existir, las leyes dejaron de existir, fue una guerra terrible. Es la guerra que también en Hispanoamérica tuvimos muchas de esas, después de que nos independizamos, tanto en Argentina como en Perú o la Gran Colombia, hubo muchas de esas guerras, pero ellos tuvieron una. La liquidaron. Los del norte liquidaron a los del sur y después que le ganaron, porque tecnológicamente habían los del norte desarrollado, podían producir cañones, mientras los del sur eran terratenientes. Es decir, vendían el tabaco y con mano de obra esclava, no habían desarrollado fuerzas productivas, era una sociedad de castas, y vendían sus excedentes a la corona británica, que a su vez la corona comercializaba en el mundo vía marítima, como dijimos, bueno, contemplar la primer variable, la geográfica, que era un imperio fenicio, es decir, un imperio de los mares. Manejaban los mares y con los mares tenían la idea de manejar el mundo. Aún hoy la tienen con los chinos. Pero, bueno, ese es otro tema. Los del norte dijeron, no, nosotros vamos a hacer un imperio terrestre. ¿Cómo vamos a hacer un imperio terrestre? Y primero derrotando a los del sur, porque los del sur
seguían ensamblados con otros intereses y otro proyecto nacional. Entonces, fueron a la guerra. Fueron a la guerra y ¿qué hicieron? Lo liquidaron a todos. Terrible. Después de eso, tenían otro problema, porque los ingleses siempre son taimados. Se les habían metido en el centro de Estados Unidos y les iban a armar una comunidad aborigen que la reina los había reconocido como reino, ¿eh? Entonces, ¿vieron las películas del oeste? Que matan a los indios, matan. No, no, no. Fue una guerra. Una secuencia de la guerra de independencia de las colonias, que primero los del norte ganaron a los del sur, unieron sus colonias y luego fueron hacia el oeste. ¿A combatir contra quién? Nos cuentan en las películas de Hollywood contra los indios. No, contra los ingleses. Los indios eran una comunidad organizada, reconocida por la corona británica. Lo mismo que Canadá. Atención, atento a esto. Y bueno, obviamente también los derrotaron. ¿Y por qué? ¿A dónde querían ir? Querían hacer la integración geográfica desde el Atlántico al Pacífico. Podemos bajar el mapa. Es muy interesante cómo la reina o el rey en algún momento recibe a las comunidades aborígenes, como ahora reciben a los mapuches y a los chilenos, los recibían en la corona británica ahí en Londres. Ahora, estos que dijeron, sí, seguimos pasando, bajamos el mapa. Hay algún mapa más interesante, me parece, más abajo. No, más. Seguimos bajando. Bueno, dejémoslo ahí, no te preocupes. El punto, para ir terminando, y entramos a las preguntas, los temas religiosos. No olvidar, porque también se simplifica mucho, las 13 colonias. Como les decía, Pence era comunista, o cuasi comunista, no existía el comunismo en ese momento, pero tenía Pensilvania, era un estado en sí mismo, bajo las ideas de Pence, que era un oligarca inglés. Como buen oligarca, como no tenía nada que hacer, no tenía que trabajar, se dedicaba a pensar el tipo. Entonces quería hacer una sociedad ideal. Pero eran muy tolerantes en la cuestión religiosa, y además de la guerra de los 7 años, también en esos momentos se venía de un conflicto en Europa terrible, que fueron las guerras religiosas, del protestantismo, los calvinistas, el rechazo de Inglaterra con Roma, y en las colonias existían tolerancia religiosa, o sea, había algunas colonias que primaba el protestantismo calvinista y en otras estaba más bien el luterano y en otras el anglicanismo, que son todas corrientes no católicas, pero cristianas, aunque con una diferencia sustantiva entre todas, muy importante. Por ejemplo, la teología anglicana es casi como la católica, nada más que el papa de ellos es el rey o la reina. Para acceder al reino divino, cuando se muere uno, ¿no? Tiene que más o menos tener los principios y valores fundamentales que tiene el mismo catolicismo, es decir, la obra y hacer el bien. Esos son los anglicanos más o menos. Los protestantes ya no, los protestantes ya se inclinan más bien por la idea de, teniendo fe,
solamente creyendo en Dios, no es necesario que hagas muy buenas obras, pero creyendo en Dios tenés el reino de los... Y los calvinistas son más interesantes. El calvinista es, si vos tenés plata, ya tenés el reino de los cielos asegurado. Es decir, las castas poderosas del mundo tienen su reino en los cielos cuando se mueran. Fíjense que hay esta variable, por tanto, y no nos metemos con los maometanos, los hindúes, ¿no? Pero, como digo, fíjense que la religión tiene un peso sustantivo en cómo los pueblos se organizan. No es lo mismo si desde chiquito te dicen que tenés que hacer el bien para tener el reino de los cielos, y hacer el bien es hacer el bien al prójimo y construir la colectividad, que si te dicen, no, construir tu reino único, uniforme y para vos solo, que es el individualismo, digamos. Y sé feliz vos, y con eso, que es el calvinismo, te aseguras el reino de los cielos. No es lo mismo. Bien, pero lo que yo quería decir, que en términos religiosos las 13 colonias eran parte de la fuga de las luchas religiosas de Europa y, por supuesto, de la guerra de los 7 años. Se organizaron bien, ganaron los del norte, los industrialistas, mantuvieron el concepto de, salvo con los indios, porque los indios, no eran indios, aborígenes, que eran propietarios de la tierra del centro, porque se asociaron con la corona inglesa. Entonces, ahí la guerra de la independencia primero va al norte, al sur. El norte la lleva al sur, derrotan a los del sur, que eran, digamos, los terratenientes esclavistas, y luego van contra los aborígenes. ¿Por qué? Porque los aborígenes estaban asociados con la corona inglesa y los franceses. Y siguen hasta integrar su territorio y conectar los dos mares, y llegan a California, a Los Ángeles, y lo que es Hollywood hoy vemos por las películas. Acá un poco la interpretación, con esto termino un poco la interpretación de Somera. Ustedes pueden leer después los artículos de la formación de lo que hoy llamamos Estados Unidos. Están con estos múltiples problemas que ustedes revisan, van a encontrar que gran parte de los problemas que está confrontando hoy la primera potencia mundial tiene mucho que ver con las variables que hemos trabajado esta tarde con los compañeros del peronismo. Y venimos analizando desde el peronismo hace varias décadas atrás. Con esto termino mi exposición y espero, no sé, las preguntas y charlar con ustedes un rato más, con los que tengan tiempo. Hola. Bien. Bien, perfecto, Sergio. Vamos a abrir los micrófonos para que los que tengan preguntas las puedan realizar, ¿sí? Cuando quieras, Agustín. Bien. ¿Alguno quiere participar, hacer alguna pregunta? Desconecta el micrófono y la hacen. Yo largo, si quieren yo largo con la primera consulta. Sergio, muchas veces se hizo, no sé si tiene que ver exactamente con el tema, ¿no?, que vos pusiste, que es propiamente, digamos, la conformación de la nación norteamericana, pero muchas veces hizo el paralelismo con Argentina, y como acá, en lugar de ganar esa guerra civil, que en nuestro caso fueron guerras civiles extendidas, ¿no?, tuvieron otra característica, otra fisonomía, en lugar de ganar el bando industrialista, justamente ganó el bando que estaba a favor de una economía primaria, exportadora, si se quiere, bueno, más vinculada a las metrópolis, digamos, que
que abocada a un desarrollo industrial propio, ¿no? Y a tener un territorio integrado, más integrado. Sí, sí, pero no. Comparto. ¿Cuál es la pregunta? Digo, No, si vos podías, si te para parecía bien la entendernos un reflexión, poquito si más sobre... podías explayarte un poco sobre eso, nada más. Por supuesto, sí. Comparto la idea, como vimos, las colonias del norte eran industrialistas, eh, tenían un concepto sobre el trabajo y la producción más evolucionado que las del sur, que como dije, eran esclavistas y utilizaban la rentabilidad de esas tierras al servicio de la corona inglesa. Claro. En una guerra enorme, fratricida, terrible, los derrotan y empiezan a construir un concepto de Estado-Nación que aún perdura por el momento, ¿no? Esperemos que les vaya bien. Y lograron una gran expansión territorial hasta el oeste. Y como digo, no terminó solamente, la guerra no termina, que es lo que a veces los libros enseñan. La guerra de la expansión del industrialismo norteamericano no termina una vez que derrotan, vos ponés la guerra de secesión en Google y te aparece, obviamente, de tal año a tal año. No, no, no. Después siguió, porque después siguió contra los reinos aborígenes que estaban ensamblados con Inglaterra, en el centro. Esa es la guerra del oeste. Y después sigue contra España, que España era el imperio mundial en ese momento. Y después sigue contra nosotros. Contra todo Hispanoamérica. En realidad, no tanto el proyecto de esa élite bostoniana, sino más bien confrontando con la corona inglesa. Y aún hoy lo estamos viendo. Trump está confrontando con la corona inglesa. En Canadá, en México, es lo mismo que estamos señalando. Bien. ¿Algún otro compañero que quiera hacer alguna pregunta, duda? Ahí estaba Alejandra, me parece, que quería Bien, preguntar. la escuchamos. Alejandra. Los Sí, micrófonos lo de... a ver si se escucha. Sí, sí. Sí, Pregunta. buenas tardes. Yo casualmente hoy estuve estudiando un poco de la religión de Mahoma, porque hoy es el año nuevo, 1447 van, año nuevo musulmán, y que no me quedó claro la religión cómo afectó en lo que es hoy Estados Unidos. Sí, compañera, ahí yo lo que un poco la idea de la cátedra es presentar las variables metodológicas, que la religión, la economía, la geografía, las cuestiones tecnológicas, las cuestiones filosóficas, hacen a la complejidad de la formación de los pueblos y de la historia. No hice ninguna apreciación. Lo que sí dije es que las tres religiones venimos del mismo lugar, que es Dios, y además casi del mismo lugar geográfico. Lo único que dije, si me equivoqué, no lo sé, pero no es mi expertise.
Hola. Sí. Alejandra. Sí, perfecto. Yo en realidad no me queda claro cómo influyó la religión para formar lo que es hoy Estados Unidos. Bueno, ahí sí, como la religión, bueno, en Europa había guerras religiosas enormes, enormes. Vos viste que mencioné la guerra de los 7 años, fue una guerra mundial. Pero además había persecuciones entre los cristianos. Se perseguían. Entonces vos tenés algunos lugares donde estaban irlandeses, en Estados Unidos, en las 13 colonias, donde había holandeses, porque las guerras religiosas en Europa perseguían y mataban a los que pensaban distinto en términos religiosos y veían la oportunidad en América del Norte o en América del Sur también, emigrar, irse porque eran perseguidos porque pensaban religiosamente distinto. Y por supuesto tiene que ver con la formación, no solamente de Estados Unidos, sino también con Hispanoamérica. Lo que quiero decir, ahí está el tema de la variable religiosa. En ese sentido lo planteo. No sé si me explico. Como variable a tener en cuenta en los procesos históricos donde los pueblos, si te persiguen porque pensás en términos religiosos distintos, van a otro lugar, ocupan una geografía, ocupan un territorio y desarrollan lo que su religión les dice. Sergio, ahí quizá tratando de interpretar algo de lo que preguntaba la compañera, algo de lo que ha hablado el propio Moreno en muchas entrevistas, en muchas alocuciones, cómo el catolicismo, digamos, o la conquista española, la empresa civilizadora española, fomentaba el mestizaje, la unión de los pueblos y la cosmovisión protestante, sobre todo la más puritana, la calvinista, como vos explicaste, hacía que considerara, digamos, a los nativos como justamente como algo con lo que no había que mezclarse, ¿no? Por eso el establecimiento de colonias, ¿no? Y esto de no mezclarse los pueblos y que simplemente sean mano de obra para lo que hiciera falta extraer. No sé si me explico. Creo que por ahí va por ese lado. Sí, por supuesto, hay que estudiarlo, pero lo que estamos tratando de resaltar en términos metodológicos científicos es que la variable religiosa tiene que ser puesta en el análisis histórico. Okay. Esto es lo que desde la cátedra peronista estamos diciendo. Se entiende. Después podemos ver, daría para varias clases y varias charlas, ver cómo es lo que muestra la pregunta y el interrogante es que sí, la variable religiosa hace y conforma parte de la complejidad que el peronismo tiene que adoptar, o adoptamos como idea en la interpretación del mundo y de la historia. Bien. Para no quedarnos en la cuestión religiosa o económica o tecnológica, estamos viendo qué metodología utilizamos, qué variables utilizamos, qué es la complejidad. La complejidad es tener en cuenta en la interpretación de la historia y el mundo estas 6, 7 variables que las podemos extender a algunas otras más.
Bien. Ahí creo que hay otra pregunta de otro compañero. Juan, ahí estás vos. Buenas tardes, noches ya. No, por ahí aportar a lo que preguntaba la compañera. Yo estoy terminando de profesorado de historia. Cuando uno intenta dar cuenta de un proceso histórico, de un proceso desde donde se lo mire, lo que busca es establecer variables, desde dónde lo voy a mirar. Me parece que uno de los aportes más importantes hecho y que nos puso en la mira que la variable religiosa o las variables religiosas son una variable a atender a la hora de pensar las transformaciones económicas, la hace Weber con la ética protestante, y que no es el hecho de que sean porque son protestantes desarrollados en el capitalismo, sino que es una variable más a atender en el complejo proceso de la transición del feudalismo al capitalismo y en el proceso de la emancipación o los procesos de rebelión y de guerra de emancipación de lo que fueron las colonias, en este caso las colonias británicas, ¿no? Entonces, no es que el factor religioso es determinante, sino que lo que uno encuentra en la religiosidad es un factor más a atender, sobre todo con la convulsión que vive Europa en términos religiosos. En Gran Bretaña tienen sus problemas, pero el resto de Europa también. Tenés la guerra de los cantones, para esta época tenés muchos problemas religiosos, guerras religiosas, que hacen justamente a el posicionamiento y a después los futuros posicionamientos político-ideológicos de los Estados-nación modernos. Me parece que por ahí, por donde iba el profesor. Después nada, yo pido disculpas, llegó un poquito tarde, pero me parece que por ahí podía sumar un poquito desde el contexto de cómo se mira. Y después algo que siempre llama la atención cuando se habla de la emancipación de las 13 colonias británicas es el motivo de la emancipación. Estados Unidos se emancipa de Gran Bretaña diciéndole, nosotros no queríamos dejar de pertenecer, ustedes nos obligan. Y es un hecho muy importante a tener en cuenta a la hora de ver cómo se piensan los norteamericanos. Ellos le dicen, nosotros queríamos seguir siendo ingleses, ustedes no nos dejan participar en las cámaras y tomar decisiones políticas, nos emancipamos. Y en base a eso es lo que viene explicando el profesor y el proceso de guerra y de discusión que hasta hoy se ve justamente con esto de, Canadá podría dejar de ser británica en algún momento y ser estadounidense. Es un tema a tener en cuenta porque son continuidades que tienen 500, 600, 700, 1000 años de historia, sobre todo para la hora que todo el mundo... Bueno, no, 700.000, no, pará. No, 700,1000 años de historia. Son problemas viejos. Sí. No, 700.000 estábamos todavía en la caverna. Por eso. Pero digo, son temas... No estábamos directamente en las cavernas, estábamos. Algo que a mí me preocupa, por ejemplo, cuando se revisa la Revolución de Mayo para el caso de nuestra emancipación, es que se dice que queríamos ser libres. Sin embargo, no se habla de que nosotros salimos corriendo a Portugal a decirle a la reina Carlota que se haga cargo del virreinato del Río de la Plata. Y porque Carlota dijo, no nos quedó otra opción que pelearnos con los franceses en ese momento que estaban tomando la corona. Digo, son procesos similares. Caminamos por caminos similares. América camina un camino similar. Después hay que ver qué tipo de forma nos dimos. Pero es muy interesante tener en cuenta esto que dice el profesor, que las 3 religiones monoteístas principales van a tener una fuerte influencia en la conformación de lo que hoy son este occidente y el occidente ampliado en este momento. Solamente eso. No, Gracias, sí, gracias, Juan. agradecemos la contribución del compañero. Coincido plenamente con todo lo que dijo. No hay nada que aclarar. Me parece, no. Le agradezco lo del profesor. Prefería que me diga compañero en vez de profesor, pero bueno. Profesor, yo tenía una duda acá yo en un tiempo lo estudié en la facultad. En virtud de la independencia de Estados Unidos a raíz de recuerdo de la guerra, de los 7 años con respecto a las colonias,
si esto fundó la base, digamos, para luego gestar la doctrina Monroe, ya de Estados Unidos, en contra de las posiciones europeas. Sí, Estados Unidos nace en lo que hoy llamamos Estados Unidos, como en nuestro concepto de Estado-Nación, que guarda, cuidado, que lo que nosotros llamamos Estado-Nación, nuestro concepto de Estados nacionales, es muy nuevo en la historia. Sí. Acá, si está el compañero historiador, me puede ayudar. Es sumamente novedoso. O sea, imagínense que el Estado italiano tiene menos existencia, el italiano, de Estado-nación, menos que la Argentina. Uh-huh. Sí, totalmente. La unificación de Italia como Estado-nación. Los Estados-nación son algo nuevo. Hay un texto de Eric Hobsbawm que plantea esto, dice: lo más moderno y nuevo que tenemos no lo podemos definir, que es el Estado-nación. ¿Qué es un Estado-nación? Dice, estamos investigando algo que no sabemos bien qué es, porque es nuevo. Y habla del problema de denominar Estado-nación a cualquier cosa y no cometer una anacronía. Pero sí, y los marxistas te van a decir que el Estado es una superstición. Nosotros decimos que el Estado es justamente el patrimonio común, que eso es la patria. El Estado y la patria van de la mano. El Estado-nación moderno que nosotros nos damos a partir de la caída de los reinos y de las... Sí, ya con la Primera Guerra Mundial termina de desatarse todo, pero es fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Es muy poco tiempo el que transcurrimos en el periodo de los Estados-nación modernos. Entonces sí, es lo que dice el profesor, ojo con pensar a los Estados Unidos como un Estado-nación moderno, porque son las 13 colonias de Estados Unidos por largo tiempo. Claro, las 13 colonias, primero, que no eran 13, pero la mitad de arriba, la mitad del norte, que eran industrialistas, trabajadores, no creían en la esclavitud y tenían, por cierto, cuestiones, como yo les planteo, digamos, el planteamiento que estamos trabajando es ver qué variables analizar, digamos, dijimos la geográfica, la económica, la religiosa, la tecnológica, las filosóficas, están siempre presentes. Cuando los del norte derrotan al sur, derrotan un proyecto. El sur en un proyecto oligárquico de castas y terratenientes. El sur, ensamblado con el modelo inglés. El modelo de la corona inglesa, que también estaba en el norte. Una vez que derrotan al sur, luego van contra los aborígenes que ocupaban el centro del territorio. Por eso los mapas y la geografía. Los aborígenes rendían pleitesía a la corona británica, o sea, lo que hoy sería el MI6. La élite bostoniana propia que desarrolló en el norte, industrialista, dicen, tenemos que ir hasta el Pacífico. ¿Y quiénes para ir hasta el Pacífico tenían dos contrincantes? El primero eran los aborígenes que los redujeron salvajemente, vamos a decir, mataron niños. La guerra es una continuidad de la política. Hicieron salvajemente, ocuparon el territorio que los ingleses y la corona británica quería hacer una nación independiente. Y fueron con cañones y el desarrollo industrial y avanzaron. Y luego se encontraron con lo que quedaba de España, del Imperio Español, y también fueron a una guerra también con México, fueron más contemplativos con México, no tan salvajes con España, porque España los había apoyado en la guerra de independencia con Inglaterra. Y avanzaron, y llegaron hasta el otro océano.
y ahí confluyeron en un proyecto nacional. Pero bueno, estamos hablando de 3 siglos de historia, ¿no? Profesor, que usted me dice profesor, yo te digo profesor a vos. Bien. Sí, justamente las características geográficas van a tener un gran impacto. El sur sigue produciendo materia prima para el desarrollo de la Revolución Industrial Británica, y el norte, por las características, tenía la única opción de morirse de hambre, si esto seguía así. Entonces empiezan a darse, con las propias herramientas que traen de Gran Bretaña, al desarrollo de una industria incipiente, y el conflicto es este: ¿cómo nos definimos? ¿Como un país industrial o como un país que va a depender periféricamente de Gran Bretaña? Y esto trajo los problemas que trae, lo que dice el profesor: la guerra se desata por 2 modelos políticos, económicos, de país. Un país dependiente o un país independiente, con una industria propia. Bueno, a las luces están y a la vista están los resultados, ¿no?, de quién ganó la guerra, pero ahí vamos con otro factor más, el religioso, a tener en cuenta, las geografías donde se desarrollan estas 2 poblaciones a tener en cuenta, la expansión, la famosa carrera hacia el oeste, la forma de la propiedad que se va a dar en esa carrera hacia el oeste. Cuando uno mira las películas del lejano oeste, bueno, era más o menos así: el que llegó al lote, se le hacía la escritura, listo, toma un arma y defendelo. Entonces hay otra forma, hay otra construcción del ciudadano norteamericano, que no es la que tuvimos nosotros. Y el sur además tiene la característica de haber compartido frontera con el Imperio Español, y tener justamente vía Jamaica, vía Cuba, la facilidad del ingreso de esclavos hacia esas latitudes. Bien, yo quería hacer una pregunta. Con respecto a las tierras, en algún momento se nombraron a las distintas tierras en el mundo. ¿Cuáles eran la importancia estratégica? Sí, ahí yo mencioné, ustedes lo pueden buscar, se le llaman tierras negras. No hay muchas en el mundo. Este es un factor, por eso dije, en la geografía hay que tener en cuenta en los análisis, entre las variables que mencionamos al principio, que es el objetivo de esta clase, o de este diálogo y de esta intercambio de ideas, es pensar que hay muchas variables que hacen a la complejidad con los que los pueblos trabajan la historia. Trabajan y hacen la historia, los pueblos. Pero los pueblos traen consigo, en sí mismos, un conjunto de situaciones. Es su vivencia. ¿Dónde estoy? Estoy en un lugar físico, material, que tenés que caminar 10 kilómetros o tomar un colectivo, o tenés que cruzar un cerro o una montaña, o no la tenés que cruzar, o tenés electricidad o no tenés luz, porque te corta la energía o porque tenés energía. Bien, la variable geográfica. Obviamente la variable económica es a quién le vendo y a quién le compro, qué produzco. Compro, vendo, y no es individual, eso es colectivo. Y eso hace a lo religioso. Lo religioso contempla siempre la cuestión de lo colectivo. Y es una variable entonces también a tener en cuenta. Para analizar la historia estamos hablando, que es lo que nos ocupa. No olvidemos lo que nos ocupa, porque si no, lo que nos ocupa es
el centro de esta charla es entender que no hay una sola variable, ni religiosa, ni geográfica, ni económica, ni tecnológica, que pueda explicar o explicarnos científicamente la realidad, sino que es una complejidad, como bien Guillermo en la presentación explicó, desde la oferta y la demanda. La oferta en sí misma es una complejidad y también la demanda, es decir, los que compran, también es una complejidad. Y hace a todas estas variables, y es en esto lo que queremos dejar un poco la inquietud para seguir investigando y seguir contribuyendo a un proceso complejo para realizar un proyecto nacional importante. Ahí, Juliana Duarte. Sí, buenas tardes. Todavía no llegamos a la noche. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Después de escuchar la primera clase de Guillermo, donde hablaba un poco del gobierno de Trump, como que ponía en evidencia que un montón de cosas que manifestaba él como ecónomo eran viables hacer, ¿no? De defender la nacionalidad de los productos y a través de diferentes políticas económicas defender el territorio. ¿Cómo nos pararíamos hoy, ¿no? Proyectando en este proyecto de principios y valores con el gobierno efectivamente de Trump todavía en Estados Unidos, en el caso de que se fuera Milei y que se pudiera desarrollar el proyecto económico que propone Guillermo Moreno? ¿Cuál sería ese tipo de relación? No sé si se entiende la pregunta igual, ¿eh? Sí, claro. Sergio, no sé si escuchaste la pregunta. Estoy pensando todavía. Ah, perdón. No, No sé. yo No sé comento. si Juan Carlos o alguno piensa la respuesta, porque yo también me pregunto lo mismo, pero todavía no me lo contesté. No, pero está bueno pensar. Yo particularmente me planto desde una posición muy, es una palabra fuerte, pero decir ignorante. Yo me anoté en esta formación justamente para ir y conocer las bases y el sustento y escuchar de la gente que ha estudiado, y escucho muchos compañeros y vengo a nutrirme, ¿no? De eso, pero creo que parte de esa mente en blanco con respecto a fundamentos básicos de cualquiera de los movimientos políticos o económicos me hace como preguntarme esto, ¿no? De decir, ¿cuál sería esa relación con respecto a que también el gobierno de Trump, si bien puede coincidir con un montón de cuestiones económicas, también él va a tener su posición con respecto a su patria, ¿no? Entonces, ver cómo sería esa dinámica entre estas dos naciones, ¿no? Dos proyectos políticos. Sí, ahí si me permiten, yo es algo que también pienso todos los días, porque cuando vos mirás, económicamente somos competitivos, no somos complementarios, tenemos más o menos las mismas características, tenemos los dos una zona núcleo, el tema es quién tiene esa zona núcleo en cada país y para qué. Tenemos un grave problema que es cada vez que hablamos del interés nacional, hay un sector de la sociedad que está educado con líneas historiográficas más tendientes a los internacionalismos que se horroriza. Y lo primero que a mí me salta a la luz, y de hecho un poco lo contestaste vos recién mientras volvías a argumentar, es que la relación con cualquier país, por más asimétrica que sea, tiene que poner por delante el interés nacional.
si no está el interés nacional por delante, ya estás perdido de antemano. Ujú. Porque si no hay un interés nacional, hay un interés sectorial, de clase o particular. Ujú. Y nosotros entendemos que, por lo menos los peronistas, que hay una sola clase, que es la de los hombres y mujeres que trabajan. Qué trabajo. Independientemente de que trabajen en una fábrica o trabajen con la cabeza, como decía el general, ¿no? Trabajadores somos todos. El que piensa y calcula cómo hacer un edificio y el albañil que lo ejecuta. Ujú. Entonces, hay que hacer un gran trabajo primero por recuperar Eso. esa altura moral de la que nos hablaba Eva Perón en algún momento, volver a hacer un proyecto cultural e imponer un proyecto cultural que no tenga que ver con oleadas internacionalistas de miradas de otro lado y dejar de explicar la economía desde Gran Bretaña, porque esa es la economía para los británicos, dejar de explicar la política desde Francia, porque esa es la política que siguen los franceses, y empezar entonces hay un trabajo para adentro que hacer y una relación para afuera. Yo creo que esa relación entre estados tiene que tener por delante el interés nacional, que si no, no hay pelear por tener industria, vamos a reindustrializar el país, no en base a lo que nos dejen, sino en base a lo que necesitamos. Ok. Ujú. Porque yo creo que es así, y voy a pelear porque el proyecto sea así, y cuando haya un gobierno peronista no le voy a exigir nada más ni nada menos que esto. Ujú. El interés nacional por delante y una patria industrializada. Ujú. No esto de una burguesía nacional, todas estas pelotudeces del socialismo, de los que dejaron la tercera posición por agarrar por la tercera vía. Con eso vamos a discutir también, largo y tendido. Porque parece que cada vez que nos acercamos a los industriales se encargan de que nos peleemos de vuelta. Y eso también es un problema a resolver hacia adentro. Pero yo creo que las relaciones entre estados tienen que estar primadas justamente por esto. Sabiendo que nosotros tenemos una Gomera y ellos 14 portaaviones, poner el interés nacional por delante. De otra manera no hay país posible. Bien, ok, bueno, muchas gracias. Era una pregunta para que me ayuden a reflexionar también, ¿no? Y un poco metiéndome también en conocer lo que es principios y valores, que no era, vi un poco del trabajo que vienen haciendo en la zona, pero no estaba muy empapada, digamos. Así que interiorizándome un poco para dónde va el proyecto a futuro. Muchas gracias. Sí, el proyecto, volvamos un poquito y así vamos cerrando el trabajo. De la complejidad histórica. Nosotros no tenemos las respuestas, no. Nosotros digo como ustedes estamos acá. Por eso le decía, somos compañeros, no somos ni profesor, ni nadie tiene la verdad. Lo que tenemos sí son principios y valores elementales, que no los podemos vulnerar, que guían nuestra vida. Son distintos, por supuesto que son distintos a los del norte. Sin embargo, hay algunos de ellos que coinciden. Y tienen que ver con estas cuestiones de las variables que decimos para analizar la historia. Un poco el Papa Francisco, antes de irse, nos dejó un legado importante, muy importante, sumamente importante, que es que, a mi juicio, y con esto me despido, es que la historia la construyen los pueblos. Y no se puede a esas palabras agregar casi nada. A mí me gustaría compartirles, hace poco estoy metiéndome un poco en el legado de lo que dejó Francisco, y parte de lo que comenta Daniel es que fue revolucionario también dentro de lo que es la iglesia, es que invitó a que todas las
iglesias trabajen en un documento que plantee ideas generales, ¿no? Como que no bajo un postulado como una ley totalmente que no se puede ir en contra, por decirlo así. Sí, obviamente dejó un lineamiento que es un poco esto, de trabajar en comunidad y salir a escuchar el clamor de los pobres, y fue revolucionario esto de decir, bueno, tiro estas ideas, trabájenlas y adáptenlas al contexto de su realidad. Y me parece que es algo re importante, y lo que dice Daniel es tal cual, es tener siempre el valor por delante de cualquier tipo de acción que se vaya a realizar después. Así que muchas gracias por la exposición, Daniel. Bueno, entonces, ¿terminamos ahora o tenemos alguna pregunta más? Hola. Ahí Alejandra levantó. Ahí Alejandra, que levantaste la mano, si querés. Sí, preguntar. quería redondear, porque creo que el tema, ahora entiendo para qué estuvimos teniendo esta clase hoy. Creo que el análisis de la historia, traerla a la actualidad y ver la matriz productiva e industrial que necesita la Argentina es urgente. Tenemos que tener un mapa claro de nuestras industrias, de lo que tenemos, lo que podemos, nuestra demanda interna y nuestra demanda externa. Entonces creo que esta clase es básica, fundamental, y me encantó. Eso, nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas Alejandra, gracias pero no hay pregunta ahí, estamos afirmándonos. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Y si no, ya vamos cerrando, vamos agradeciendo por este lindo momento que hemos pasado todos juntos. Bien. Si me permitís, Agustín, bueno, obviamente le agradecemos muchísimo a Sergio y a los compañeros que se unieron a la clase del encuentro. Les decimos que después le vamos a dejar también el material que nos pasó Sergio, estos dos documentos que de alguna manera amplían un poquito más lo que él estuvo, los conceptos centrales que él estuvo exponiendo en el día de hoy, y también vamos a generar alguna actividad integradora como para poner en claro los conceptos principales y que todos nos podamos ir con lo importante. Así que, bueno, los esperamos el próximo jueves. Ya vamos a comunicar a través del campus o del mail, de los medios de contacto que hayan dejado, bien confirmar el día y el horario de la próxima clase, y el docente en principio el jueves que viene a las 18. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Bueno, abrazos entonces para todos los compañeros.